Muy buenas, hoy os traigo una pieza muy especial al canal. Es un cuchillo de estilo puco realizado por el artesano Fran Paramás. Fran es un artesano asturiano, amigo mío, que conozco en persona, él y a su familia, muy buena gente, que, bueno, pues como muchos otros artesanos de Asturias, comenzó sus andanzas en cuchillería haciendo navajas de tipo asturiano, de tipología asturiana, que de hecho a día de hoy aún hace. Son unas piezas con unos acabados exquisitos, porque Fran es de esos artesanos que busca sobre todo hacerlo siempre lo mejor posible, y eso es algo que se refleja en todas y cada una de las piezas de Fran. Actualmente, aparte de hacer navajas asturianas, también hace navajas de estilo liner lock con líneas muy modernas, muy suyas, no hay que decirlo, porque todas tienen algunas semejanzas entre sí, que ha hecho que se haga, pues bueno, básicamente característico su patrón, su diseño entre sus piezas. Pero, como muchos otros artesanos, Fran también ha tonteado con otras tipologías de cuchillería, como es el caso de esta. Desgraciadamente, Fran me dijo hace un tiempo que no tenía muchas ganas de hacer más cuchillos de estilo nórdico o pucos, porque, bueno, pues prefería centrarse en sus navajas liner lock, cosa que es muy respetable, pero que para mí es una auténtica tragedia para la cuchillería, porque los pucos de Fran son siempre simplemente brutales. Esta pieza no es una excepción, pero es que fijaros en otro cuchillo de estilo puco que tengo de Fran, que en este caso me regaló mi esposa a mí, por uno de nuestros aniversarios, que es una auténtica barbaridad de trabajo, un cuchillo que es, pues eso, impresionante. En cuanto a esta pieza, yo la adquirí mucho antes de que mi mujer me regalase esta a Fran, a través de un grupo de WhatsApp que compartimos diferentes artesanos de la cuchillería. Fran ofreció esta pieza a la venta en ese grupo y yo me hice con ella con la intención de regalársela a mi esposa, que es lo que hice. Es un cuchillo con líneas sencillas, muy bien acabado, con materiales que a mí personalmente no son de mi preferencia, pero sí es cierto que a mi esposa, por ejemplo, este tipo de piezas le encantan, motivo por el cual la adquirí sin ningún tipo de duda. Además, las piezas de Fran son de ese tipo de piezas que vuelan. Fran monta la mesa en una feria de cuchillería y a las 2 horas está todo, pues eso, como digo yo, prácticamente vacío y desangelado, con carteles de reservado o vendido por todos lados, y es muy difícil hacerse con una pieza suya. Así que siempre que tengo oportunidad y si puedo, pues me hago con ella antes de andar con historias de ir hasta una feria para conseguirlas, porque simplemente pues, suele pasar que si voy no hay nada disponible. Entonces, bueno, pues en cuanto al cuchillo, 146 gramos el conjunto de funda y cuchillo, solo 115 gramos el cuchillo. Respecto a la funda, es una funda de estilo nórdico, ¿vale? Típica para este tipo de piezas y tradicional en muchos aspectos. Como veis, tiene una parte delantera moldeada y otra superior moldeada alrededor del propio mango del cuchillo. La funda cubre 2/3 del cuchillo, que esto es algo también muy tradicional, y la costura está en la parte trasera, que es algo también típico de este tipo de fundas. Acaba en una sección en la que tiene un agujero y ahí nos encontramos con un pasacintos con una anilla metálica. Eso hace que si te colocas el cuchillo al cinto y vas pasando entre vegetación, pues el cuchillo diríamos que peina esa vegetación y vuelve a su posición sin problemas, sin engancharse y sin tener ese tipo de historias. Y además baja bastante la posición de ese cuchillo para poder sujetar la funda por un lado y tirar del cuchillo y tenerlo en la mano con facilidad. Sobre los ajustes entre la funda y el cuchillo, y esto es algo que quiero que veáis y que escuchéis. ¿Vale? Es una funda de cuero, voy a cogerlo por el talí y con 2 deditos por aquí y voy a sacudirla. No tiene ningún tipo de cierre y todo es una retención básicamente pues como la que hace una funda de Kydex, pero en este caso reteniendo solo alrededor del mango, ¿vale? Está perfectamente ajustada y moldeada alrededor de ese mango, de tal manera que el ajuste es simplemente perfecto. Oculta un pequeño secreto en el interior, que es simplemente para mejorar el cuidado que ejerce la funda sobre el cuchillo, y es este. Ahí podéis ver que hay un refuerzo plástico en el interior que separa el cuero de la propia funda, o sea, de la propia hoja, ¿vale? ¿Para qué es eso? Pues para que en caso de que se moje la funda, esa humedad no acabe afectando a la hoja del cuchillo. Y eso es algo de agradecer, porque es un punto diferenciador. Muchos cuchillos tipo puco tienen esa sección en madera, en este caso tiene una pieza plástica, y eso hace que la hoja, que en este caso es de acero al carbono, pues sea más fácil de mantener sin problemas de oxidación dentro de la funda, ¿vale? No hay mucho más que comentar de ella, una funda ligerita, un cuero fino pero moldeado de tal manera que está hecho, ya se ha quedado rígido para que sea así, ¿vale? Con un tratamiento que simplemente pues, es un moldeado del cuero a partir de ese cuchillo y del mango para que quede todo pues, perfectamente encajado y perfectamente ajustado. Voy a apartarla y vamos a hablar del cuchillo en sí. 21,4 centímetros de largo totales, 9,6 centímetros de hoja, de los cuales 9,6 son también de filo útil. El mango mide 11,8 centímetros,
con una sección desde aquí hasta aquí, donde está este pequeño regreso, de 9,5 centímetros. Eso hace que en mi mano, que es una talla 9 de guantes, me quede perfecto. A mi mujer le sobra un poquito. El mango está realizado en varios tipos de materiales. El montaje es en espiga, y de esto vamos a hablar un poco más adelante. La espiga llega casi hasta el final del mango, ¿vale? ¿Y cómo se ha ajustado este cuchillo con este mango? Esta hoja con este mango, diríamos, bueno, pues se ha hecho una rosca en la parte trasera, se ha colocado una tuerca y se ha comprimido todo el conjunto hacia la parte delantera. Pero atrás no hay ninguna tuerca. Lo que vamos a encontrar es un tapón, que es donde está embutido dentro de esa tuerca, de ébano, que está perfectamente ajustado después de haber hecho ese ajuste para que se mantenga de la hoja, entre la hoja y el mango, para que se mantenga todo así permanentemente. Es decir, no es una pieza que sea desmontable. Se ha hecho con una rosca para poder ajustar y comprimir todo perfectamente, y luego se ha tapado con este tapón que, como veis, queda perfectamente integrado en el diseño del cuchillo. Es una auténtica barbaridad los acabados de Fran. El mango está realizado en la parte delantera con madera de ébano. Esto de aquí es corteza de abedul, y esto es una madera que se llama marfil rosa o marfil rojo, o también pink ivory, ¿vale? Si os fijáis en los ajustes entre la hoja y la pieza de ébano, pues ahí lo veis. La perfección hecha ajustes. Es así de simple. Y bueno, pues luego ya podéis ver que todo está perfectamente bien acabado, con un acabado que yo creo que está encerado, y quiero que escuchéis el agarre de esta madera de marfil rosa. Se pega literalmente a la mano cuando haces fuerza en este mango. De tal manera que es un agarre muy, muy seguro. En cuanto al diseño, en cuanto a ergonomía, pues bueno, un ensanchamiento en la parte trasera, típico de los pucos. En la parte delantera se estrecha un poco, no tiene ningún tipo de guarda, que es algo también típico de los cuchillos puco tradicionales. Es un agarre muy seguro, tanto por el propio grip del mango, como por ser un cuchillo que en cortes por tracción funciona muy bien, y cuando empujas, la parte central es bastante gruesa y se queda en el centro de tu mano, de tal manera que no deja la mano ir a ningún sitio. Yo lo he denominado fighter porque la hoja es muy, muy agresiva. Y hay gente que dice, bueno, no puede ser un fighter si no tiene guarda. La lista de cuchillos tácticos que no poseen guarda y que se utilizan realmente en un entorno táctico es muy larga. Habría que quitarse un poco los conceptos o reinventar un poco los complejos y conceptos de la cuchillería táctica para decir que un fighter necesita una guarda. No es verdad. De hecho, los soldados finlandeses han utilizado cuchillos de estilo puco en combate en trinchera sin ningún tipo de problema y siendo realmente temibles en su uso. Porque además los países nórdicos tienen una amplia historia en el uso de herramientas de corte de tipo cuchillo y están muy familiarizados con este tipo de cuchillo, porque básicamente es el suyo. Han evolucionado el cuchillo utilitario en muchísimas facetas hasta hacerlo muy simple y muy efectivo, que es algo que pues, es digno de admirar, desde los cuchillos tipo Mora hasta los cuchillos puco artesanos que tienen, que son auténticas barbaridades también. En cuanto a la hoja, es una hoja de lomo recto o punta vuelta, que también se llama, en acero al carbono, ¿vale? Ese acero al carbono es el acero 1095. Es un acero al carbono con bastante contenido de carbono, entre un 0,9 y un 1,03% de carbono. Es un acero fácil de mecanizar y también es un acero muy agradecido de templar, que eso es algo interesante siempre para los artesanos. Adquiere un filo muy fino, tiene un reafilado muy fácil, tiene una retención de filo más que decente, muy buena, pero el inconveniente es que es un acero que se oxida con facilidad porque no tiene suficiente cromo como para considerarse inoxidable ni de lejos. Entonces es un acero que hay que cuidar, ¿vale? Hay que mimar un poco en el mantenimiento. ¿Qué implica eso? Pues que si cortas, por ejemplo, carnes rojas o frutas ácidas o cosas como el tomate, por ejemplo, tiene una tendencia brutal a que le salgan manchas en la hoja. ¿Qué es lo que te va a tocar hacer después? Pues si no quieres que le salga una pátina, que a mí personalmente no me gusta, pues lo que haces en mi caso es resatinar la hoja, ni más ni menos. Le doy un satinado, lo limpias inmediatamente y lo que hago es intentar mantenerlo siempre con una ligerísima capa de aceite, ¿vale? Ese mantenimiento me lo dejo para mí porque mi mujer, en ese sentido, con la cuchillería es un poco desastre. Entonces el mantenimiento de la cuchillería lo hago yo y ella lo que hace es disfrutarlo, ni más ni menos. En cuanto al tipo de vaciado, es un vaciado Scandi, pero tiene trampa, no es un vaciado Scandi a cero. A ver si lo puedo enseñar. Tiene un pequeñísimo microbisel, ¿vale? ¿Por qué hace esto Fran? Bueno, pues Fran en su día ya me lo dijo, que él los vaciados Scandi no los hace a cero básicamente porque hay mucha gente que no sabe mantener un vaciado tipo Scandi a cero. De esa manera le deja un pequeño microbisel, muy pequeñito, está vaciado prácticamente a cero, ahí lo veis,
y luego tiene un pequeñísimo microbisel. De esa manera sigue manteniendo una altísima calidad de corte, pero tiene un mantenimiento más fácil que simplemente es pues, pasar un par de veces la cheria de cerámica y ya está. En cuanto al grosor, 3,5 milímetros de grosor. Yo los cuchillos con vaciado Scandi, que son muy gruesos de lomo, no me gustan porque tienen tendencia a partir las cosas y no a cortarlas. No es el caso de este cuchillo corta muy bien y la verdad es que en ese sentido tiene un buen equilibrio entre grosor, vaciado, todo está hecho con mucho gusto y muy armonioso. El acabado de los biseles es un satinado corto, tiene un vaciado en la zona del primer tercio de la hoja, diríamos, que si os fijáis no muere a cero, tiene cierto grosor, es decir, no es un contrafilo afilado, pero sí vaciado. Se lo da una punta endiablada, ahí lo veis, fijaros el grosor de la punta, qué puntita tiene. Y bueno, pues luego tiene unas decoraciones hechas a lima, a una sola cara, que es algo que Fran también coloca en algunas de sus navajas tipo asturiano. El acabado de las mesas del cuchillo, la parte plana diríamos, es un acabado que es el pavonado hecho con el propio templado de la hoja. Cuando se templa en acero 1095 habitualmente se templa en aceite y eso hace que pues haya este tipo de pavonado en el material. Lo que ha hecho es dejarlo sin limpiar para que proteja más de la oxidación la zona de las mesas. Lo que pasa es que yo alguna vez que lo he resatinado, si os fijáis aquí, ha perdido parte de ese pavonado al pasarlo por la satinadora. Bueno, es algo que puede pasar. Que me ha pasado a mí, Fran, esto no lo hiciste tú, ¿vale? Como veis, restos de la costa de Temple en algún punto y poco más. Es un acabado, diríamos, diferente, que le da un punto rústico a un cuchillo que de por sí ya es en materiales naturales y con unas líneas bastante clásicas. Es una pieza que a mí personalmente me gusta mucho. La dureza que le ha dado al material rondará los 59 HRC de dureza. Un acero que, si bien no es inoxidable, es un acero con un buen rendimiento. Lo que pasa es que tiene ese plus de mantenimiento. A mí personalmente los aceros al carbono no me gustan mucho. Prefiero los aceros inoxidables. Ese es el motivo por el que este cuchillo, por ejemplo, la hoja es de acero inoxidable. Pero Fran, por ejemplo, es de las personas que intenta hacer los pucos un poco lo más parecidos a sus orígenes que puede. Y los cuchillos de estilo nórdico habitualmente suelen tener hojas de acero de carbón, sobre todo este tipo de cuchillos más clásicos. Ahora, en los últimos años, es cuando han ido evolucionando los cuchillos artesanales en cuanto a los pucos se refiere y metiendo aleaciones en aceros inoxidables de alta calidad, pero no es lo habitual. Muchas piezas, incluso de alto standing, tienen hojas de acero de carbono que no son demasiado buenas. En este caso, ya os digo, los acabados son muy buenos, simetría en todo, en los vaciados, todo muy bien hecho, muy bien ajustado y la verdad es que es una pieza hecha con muchísimo gusto. Un cuchillo con una línea muy tradicional, con pequeños toques para personalizar ese diseño, pequeños guiños a la modernidad en el interior de la funda, pero que por lo demás conserva un aspecto muy tradicional en todo. Una pieza que a mí personalmente me gusta mucho, mi mujer está encantada con ella. Es una pieza que usa poco porque le da un poco de pereza el sacar una pieza, pues como dice ella, tan lujosa. Bueno, en realidad a mí me salió a un precio anecdótico, porque ya os digo, la adquirí a través de un grupo de WhatsApp a un precio, como digo yo, de amigo, que ni siquiera comento porque ya os digo que hay cuchillos comerciales mucho peor acabados que este, que tienen un precio superior. Yo pagué por él un peccata minuta, una miseria, como digo yo. Pero es una pieza, a mí personalmente me gusta mucho, a mi mujer le encanta. La pieza que hizo Fran para mí, este es un regalo de aniversario de mi esposa para mí, es brutal, pero es que esta también, dentro de su sencillez, es una pieza realmente bella. Si os fijáis, ambos tienen el mismo cuño, el cuño de Fran, esa runa, y bueno, pues no hay mucho más que comentar. Tenéis vídeo de esta pieza en el canal, os recomiendo que os paséis por él porque es una auténtica barbaridad de pieza, un cuchillo que merece la pena ver en detalle, todo el conjunto de funda y cuchillo y todo. Y luego, pues bueno, sin más, Fran es una persona, para mí, maravillosa. Le conozco en persona, tengo el placer de conocerle a su familia y es muy buena gente, aparte de tener muchísimo gusto a la hora de hacer cuchillos y navajas. Daros alguna vez un paseo por su página, creo que tiene un perfil en Facebook y tendrá alguno más, de navajas asturianas Fran para más. Y bueno, pues he echado un vistazo porque tiene cosas que son súper curiosas. Sobre los precios, bueno, yo hay piezas de artesanos que piden por ellas poco dinero y me parecen caras. Y luego hay piezas de artesanos que piden por ellas mucho dinero y me parece un precio justo. Luego cada uno que decida. Yo simplemente dejo la información en los vídeos para que podáis ver cómo es el trabajo de Fran y luego que cada uno decida si merece la pena o no. A mí personalmente las piezas de Fran me merecen mucho la pena. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.